La paz del Señor esté en nuestros corazones. He visto cómo el miedo se convierte en moneda, no en los mercados visibles, sino en los interiores, donde el alma humana negocia con su esperanza. En estos tiempos el mundo ha aprendido a temer más que a creer. Cada nación guarda sus reservas, no de fe ni de amor, sino de desconfianza. He sentido esa sombra avanzar lentamente, como un velo sobre los pueblos. Se habla de seguridad, pero detrás de esas palabras tiembla el miedo a perder el control. He comprendido que cuando el miedo domina, el corazón deja de mirar con claridad. Todo se vuelve cálculo, todo se mide, todo se protege, y sin embargo, nada se salva de verdad. La guerra, aunque sea silenciosa o económica, deja heridas que no se ven. He caminado por ciudades donde las vitrinas brillan, pero los rostros están vacíos. En la superficie hay abundancia, en el fondo un hambre que no se sacia. He sentido en mi oración el peso del miedo colectivo. No es un miedo concreto, sino difuso, global, sin rostro. Se extiende como un rumor que lo toca todo. Los mercados, las familias, las conversaciones, los sueños. El alma humana se ha acostumbrado a vivir en alerta, pero nadie puede amar desde la alerta. El amor necesita descanso, confianza, espacio. Donde todo es defensa, no puede florecer la ternura. He aprendido que la guerra económica no destruye cuerpos, pero apaga esperanzas. En ella no se escuchan explosiones, sino suspiros. Los que trabajan demasiado por miedo a perderlo todo, los que viven con menos por miedo a ser olvidados, los que levantan muros de riqueza para no mirar el sufrimiento ajeno. El miedo se disfraza de prudencia, pero en su raíz está la misma desconfianza que siempre ha dividido a los hombres. He comprendido que el dinero sin amor se vuelve un espejo vacío, refleja solo el temor de quien lo guarda. En los primeros años de mi servicio, acompañé a familias que lo habían perdido todo. Me enseñaron más sobre el valor que cualquier economista, porque cuando uno lo pierde todo y sigue compartiendo, descubre la abundancia real, no la que se mide en cifras, sino la que se respira en la paz interior. He visto cómo las naciones se organizan como si el mundo fuera un tablero de ajedrez. Cada movimiento busca ventaja, pero cada ventaja se compra con desconfianza. En ese juego no hay vencedores, solo cansancio. Lo divino se retira de los lugares donde el miedo manda, no porque abandone, sino porque no se impone. Dios solo entra donde hay espacio para confiar. He aprendido a mirar las cifras no como signos de poder, sino de fragilidad. Cuando todo se reduce a números, la vida pierde su peso. Un niño hambriento no es una estadística. Un anciano que no puede comprar su medicina no es un error del sistema. Son la medida real del fracaso humano. He sentido ese dolor en las miradas de quienes no esperan ya justicia, solo un poco de compasión. El miedo global tiene su precio y no se paga con dinero, se paga con silencio, con soledad, con la pérdida de fe en lo bueno. Los pueblos dejan de confiar entre sí y luego las personas dentro de esos pueblos también se distancian. He visto cómo el miedo separa más rápido que las fronteras, pero también he visto cómo un solo gesto de generosidad puede desarmar ese muro invisible. He comprendido que la economía del miedo no se cambia con leyes, sino con corazones. Se cambia cuando alguien decide dar sin esperar, cuando alguien se atreve a confiar de nuevo, cuando un país prefiere cuidar antes que competir. Esa transformación no se anuncia en los noticieros, nace en lo oculto, como la semilla que rompe la tierra en silencio. He sentido que el mundo corre hacia un abismo de abundancia vacía. Cada avance técnico parece prometer libertad, pero cada paso sin alma nos acerca más al desierto. El miedo a perder lo que tenemos nos impide mirar lo que somos. Por eso los templos del dinero se llenan mientras los corazones se vacían.
Pero aún hay esperanza, porque la fe no se mide por el número de creyentes, sino por la fuerza del amor que persiste. He aprendido que la única riqueza que no se devalúa es la confianza, y que cuando el alma confía, incluso la pobreza se vuelve fecunda. He conocido a quienes sin poseer nada daban todo, y en sus manos el pan se multiplicaba sin milagros, porque donde hay amor, lo poco basta. Donde hay miedo, ni lo mucho alcanza. El precio del miedo global no está en los mercados, sino en los corazones que dejaron de soñar. Pero el amor sigue siendo la única moneda que nunca pierde valor. Mientras exista un alma que confíe, aunque sea en silencio, la economía de la esperanza sigue viva. He comprendido que Dios no interviene para cambiar los sistemas, sino para transformar los corazones. Un corazón transformado vale más que cualquier tratado. La historia cambia desde dentro, no desde los despachos. Cuando el alma aprende a dar, el mundo comienza a sanar. He sentido que el miedo solo se vence con ternura, no con fuerza, no con control, con ternura. La ternura no necesita poder, solo presencia. He visto dictaduras caer ante una sola mirada compasiva. He visto almas endurecidas ablandarse con un gesto simple. Eso es lo que el miedo no entiende, que el amor no negocia. He aprendido a agradecer por cada acto de bondad anónima. En un mundo que comercia con todo, la bondad gratuita es un milagro. Allí donde alguien ayuda sin beneficio, el reino de Dios se extiende, sin ruido, sin propaganda, sin cálculos. El miedo global podrá inflar los precios, pero no puede tocar el valor del alma. Y mientras el alma conserve su capacidad de creer, de compartir, de perdonar, la humanidad seguirá respirando, porque el Espíritu sopla donde quiere y no hay mercado capaz de ponerle precio. He comprendido que la guerra económica pasará, como pasaron todas las guerras. Lo que quedará será el rastro de quienes, aún en medio del miedo, siguieron confiando. Esos serán los nuevos constructores, los que levantan sin destruir. No se hablará mucho de ellos, pero serán la semilla de la paz futura. He sentido que el mundo no se salvará por una economía más fuerte, sino por un corazón más humilde, porque la humildad libera del miedo. Donde hay humildad, hay confianza. Donde hay confianza, hay amor. Donde hay amor, ya no hay guerra. Y así, mientras el mundo calcula su miedo, yo confío en lo que no se mide, en la bondad que renace, en la esperanza que insiste, en el Dios que no se vende ni se compra. He sentido que el miedo se propaga más rápido que cualquier noticia. No necesita palabras, basta una mirada, una sospecha, una duda que se extiende de un corazón a otro como una corriente subterránea. El mundo vive pendiente de esa corriente, alimentándola con cada gesto de desconfianza. Se habla de estabilidad, pero es una estabilidad hecha de tensión, una calma artificial que se sostiene a fuerza de temores. Detrás de cada cifra que sube o baja hay un pulso humano que tiembla. Detrás de cada decisión política hay un miedo antiguo, el de no tener, el de no poder, el de no controlar. He comprendido que la raíz de toda guerra, incluso la económica, está en ese miedo primordial. No es miedo al enemigo, sino miedo a la fragilidad propia. El hombre teme su propia pequeñez y por eso intenta dominarlo todo. Pero en esa lucha se pierde la ternura, se seca la confianza, se endurece el alma. El miedo se vuelve ley y la ley sin amor siempre termina oprimiendo. He visto cómo las naciones se arman con palabras antes que con armas y cómo esas palabras hieren más hondo que cualquier proyectil. He aprendido a mirar más allá de las fronteras visibles. Hay países, sí, pero hay también almas y las almas no se enfrentan, se reflejan. Lo que un hombre teme en otro, en realidad lo teme en sí mismo. Así, la economía del miedo no es solo global, es íntima. Cada uno participa de ella cuando elige cerrarse en lugar de abrirse,
cuando acumula por temor a perder, cuando calla por miedo a no ser escuchado. He sentido el peso de esa economía invisible que mide la confianza como si fuera un bien escaso, pero he visto también que basta un solo corazón libre de miedo para abrir una grieta en esa estructura. Un solo acto de fe auténtica puede cambiar el clima de una comunidad entera. Lo he visto. En lugares donde todo parecía perdido, una simple sonrisa, un gesto de compartir, encendía otra vez la esperanza. He comprendido que el miedo no se vence con valentía, sino con verdad. La valentía puede ser impulso, la verdad es raíz. Cuando el alma se apoya en lo verdadero, el miedo pierde su fuerza. Lo verdadero no se impone ni se discute, simplemente es. Y Dios es esa verdad silenciosa que sostiene incluso a quienes no creen. Por eso el mundo puede olvidar su fe, pero nunca dejará de estar sostenido por ella. He aprendido que la pobreza, cuando se vive con dignidad, es más rica que la abundancia nacida del miedo. El pobre que confía tiene más que el rico que teme. He visto esa paradoja una y otra vez. En los barrios humildes donde la gente se ayuda, la alegría respira. En los despachos donde se acumulan riquezas, el aire pesa. Allí donde el miedo dirige, la vida se detiene. Donde la fe gobierna, todo florece, incluso entre las ruinas. He sentido en mi propia carne la tentación del control. En la iglesia, en la historia, en mí mismo. A veces creemos servir a Dios cuando en realidad servimos a nuestro miedo. Queremos asegurar lo sagrado y terminamos encerrándolo. Pero lo sagrado no necesita protección, necesita libertad. La fe no puede florecer en las manos que aprietan, solo en las que se abren. He comprendido que incluso la institución más antigua debe aprender a soltar, a confiar de nuevo. He pensado en los niños que crecerán en este siglo. Nacerán entre datos, cifras, predicciones. Tal vez no escuchen hablar de Dios en las escuelas, pero lo conocerán en el rostro de quien los ame sin interés. La fe no se hereda, se contagia, y aún en un mundo gobernado por el miedo, bastará un alma que ame sin cálculo para mantener viva la llama. He aprendido que las guerras modernas no tienen banderas, pero tienen víctimas. La ansiedad, la soledad, la desconfianza son sus armas silenciosas. Cada alma que se aísla es una victoria del miedo, pero cada alma que se atreve a confiar vuelve a encender la esperanza. No hay tratado internacional que logre eso. Solo el amor lo consigue y lo consigue sin alardes. He sentido que la riqueza del mundo crece y la paz disminuye. Y he comprendido que la abundancia sin comunión se vuelve estéril. El pan más caro no alimenta si no se comparte. Las ciudades más prósperas se vacían si en ellas no se ama. La economía del miedo produce bienes pero destruye vínculos. Sin vínculos, la humanidad deja de reconocerse. Se vuelve un conjunto de individuos que ya no saben pronunciar la palabra nosotros. He visto cómo la tierra misma refleja el miedo humano. Los bosques arden, los mares se agotan, el aire se envenena, no por castigo divino, sino por el reflejo del corazón que ha olvidado cuidar. La creación sufre porque el hombre teme perder poder, pero el poder no se pierde cuando se comparte, se multiplica. Esa es la economía divina, la del don, la del intercambio sin miedo. He aprendido que el alma necesita desaprender lo que el miedo le enseñó, desaprender a calcular, a sospechar, a defenderse antes de ser herida, desaprender el lenguaje del control. Solo así puede hablar de nuevo el lenguaje del amor, porque amar es exponerse, y exponerse es el acto más libre del espíritu. En ese riesgo está la verdadera ganancia. He comprendido que la historia no avanza por los fuertes, sino por los fieles. Los fuertes dejan huellas en la superficie, los fieles dejan raíces en el fondo, y son esas raíces las que sostienen al mundo cuando todo lo demás se desmorona.
Cada alma que persevera en la bondad, aunque nadie lo vea, mantiene en pie el eje invisible del mundo. He sentido en mis últimos años una serenidad nueva, no porque el miedo haya desaparecido, sino porque he aprendido a no dejarme gobernar por él. El miedo sigue existiendo, pero ya no manda. He descubierto que cuando se lo mira de frente y se le dice con calma, no te temo, el miedo se convierte en sombra, y la sombra, si se la abraza, se disuelve. He visto pueblos enteros resurgir después de la ruina, no por dinero, sino por confianza. He visto madres que, aún sin pan suficiente, cantaban a sus hijos para que no olvidaran la alegría. He visto hombres agotados seguir trabajando solo por amor. Ellos son los verdaderos economistas del reino, los que invierten en esperanza, los que siembran sin esperar cosecha, los que confían sin garantía. He aprendido que la fe no es una huida del mundo, sino su respiración. Sin fe, la historia se asfixia. Con fe, incluso el miedo se vuelve maestro, porque el miedo al final solo nos recuerda nuestra necesidad de confiar, y en esa necesidad comienza el milagro. He comprendido que Dios no interviene con poder visible porque su fuerza no es de este mundo. Él actúa en lo invisible, en lo lento, en lo pequeño. Y ese actuar silencioso es el que sostiene todo cuando parece que nada tiene sentido. En cada alma que elige el amor sobre el miedo, la historia se redime un poco más. He sentido que el mundo necesita un nuevo tipo de economía. La del don sin cálculo, la del compartir sin miedo, la de la fe que confía en lo invisible. Esa economía no cotiza en los mercados, pero mantiene vivo al planeta. No se enseña en universidades, pero se aprende en el corazón. Y así, mientras los hombres calculan el precio del miedo, Dios sigue sembrando gratuidad. En cada amanecer, en cada acto anónimo de bondad, en cada alma que se abre, y aunque el mundo no lo note, el reino avanza despacio, como la luz que entra por una rendija en la madrugada. La oscuridad aún cubre la tierra, pero la semilla ya ha germinado. Y en ese silencio donde todo parece incierto, el amor sigue escribiendo la verdadera economía del mundo. He visto cómo el miedo se convierte en aire que se respira sin notarlo. Está en los gestos más pequeños, en las conversaciones de la calle, en las noticias que se repiten hasta vaciar el sentido. He sentido cómo penetra los hogares, se sienta en las mesas, se acuesta junto a las camas, no tiene rostro, pero gobierna, no se proclama, pero decide. El miedo se ha vuelto invisible y omnipresente, como una niebla que no se disipa aunque el sol esté en lo alto. He aprendido que el miedo no necesita destruir para dominar, le basta con convencer. Convence al alma de que el otro es peligroso, de que compartir es arriesgado, de que la fe es ingenua, y una vez que logra eso, ya no necesita violencia, el alma misma se encierra. He visto corazones generosos cerrarse poco a poco, no por maldad, sino por cansancio. El cansancio de confiar sin recibir respuesta, de esperar en un mundo que parece no cambiar. Pero la esperanza no se mide por los resultados, se mide por la fidelidad. Seguir confiando, aun cuando nada parece justificarse, es el acto más puro de libertad que puede realizar un ser humano. He sentido que la historia ha reemplazado la palabra amor por interés. Se habla de inversión, de alianzas, de ganancias, pero detrás de esos nombres se esconde el mismo deseo de seguridad. La humanidad teme la inseguridad más que la injusticia, y ese temor ha creado un sistema que lo calcula todo menos lo esencial. He comprendido que el alma no necesita garantías, solo sentido. El miedo busca garantías, la fe busca sentido. Donde hay fe, incluso la pérdida se transforma en camino. He caminado por ciudades donde las vitrinas brillan mientras los mendigos duermen a pocos metros.
He visto templos de consumo llenos de luz y silencio, y he sentido que la verdadera oscuridad está allí donde el alma deja de mirar. No es el hambre del cuerpo la que destruye al mundo, sino el hambre de sentido. Un pueblo que deja de creer deja también de cuidar, y cuando ya nadie cuida, la riqueza se vuelve ceniza. He comprendido que la economía del miedo es también una pedagogía. Enseña a vivir deprisa, a comprar para olvidar, a acumular para protegerse. Pero en esa protección se pierde lo más valioso, la vulnerabilidad que nos hace humanos. He aprendido que la fragilidad no es un defecto, es una puerta. Solo el alma que acepta su fragilidad puede conocer la verdadera fortaleza. La invulnerabilidad que el mundo promete es un espejismo que aísla. El amor, en cambio, no teme romperse. He visto cómo la desconfianza se ha convertido en ley no escrita. Cada contrato, cada frontera, cada política es un intento de blindarse contra el otro. Pero lo paradójico es que cuanto más se blinda una sociedad, más débil se vuelve, porque la fuerza no nace del aislamiento, sino del vínculo. La soledad no protege, seca, y cuando el corazón se seca, el alma se convierte en territorio conquistado por el miedo. He sentido que la guerra económica no es más que el reflejo de un alma colectiva enferma. El alma del mundo ha olvidado su respiración, su ritmo interior. Vive conteniendo el aire, esperando que algo externo le devuelva la paz. Pero la paz no llega desde afuera. La paz no se negocia, no se decreta, no se compra. La paz solo aparece cuando el alma suelta el miedo. He aprendido que cada vez que el hombre dice yo primero, algo en la creación se apaga. Y cada vez que dice nosotros, el mundo vuelve a encenderse. El miedo encierra en el yo, la fe abre hacia el nosotros. El reino de Dios no está hecho de leyes, sino de vínculos. Allí donde dos almas confían, aunque sea un instante, el reino se hace presente. He comprendido que la verdadera pobreza de este tiempo no es material, sino afectiva. El mundo tiene recursos, pero carece de vínculo. Produce mucho, pero ama poco. He sentido esa pobreza en los jóvenes que no confían en el futuro, en los adultos que ya no sueñan, en los ancianos que sienten que sus palabras no importan. Cada generación tiene su herida, pero esta comparte la misma, el miedo a no ser amada. He visto que la cultura del miedo enseña a sobrevivir, no a vivir. Sobrevive quien acumula, quien se defiende, quien sospecha. Pero vivir es otra cosa. Vivir es abrir la mano, es confiar en el día que llega sin garantías, es mirar al otro sin prejuicio. El alma que vive así tal vez pierda, tal vez sufra, pero nunca se vacía. Porque vivir en fe es siempre ganar profundidad. He sentido que el dinero, cuando se convierte en refugio, termina siendo prisión. No es el dinero el que esclaviza, sino el miedo a perderlo. Y ese miedo se alimenta de una mentira, la de que el valor de la vida se mide por lo que se posee. He visto corazones libres entre los pobres y corazones encadenados entre los ricos. He comprendido que la verdadera riqueza no se guarda, se entrega. Lo que se guarda se pudre, lo que se da florece. He aprendido que el alma del mundo no sanará con nuevas leyes, sino con viejas verdades. Amar, perdonar, compartir, agradecer. 4 gestos tan simples que parecen inútiles frente a la complejidad moderna. Pero sin ellos, ninguna estructura dura. He visto gobiernos, religiones, sistemas caer por haber olvidado lo elemental. Todo lo que no nace del amor acaba desgastándose. He sentido también que el miedo global tiene un lenguaje nuevo, más sutil. Ya no amenaza con destrucción, sino con exclusión. No dice te elimino, sino te ignoro. El alma humana teme no ser vista, y esa invisibilidad duele más que cualquier castigo. Pero Dios nunca ignora, su mirada sostiene incluso cuando no se siente.
He aprendido que la oración más profunda no es la que pide, sino la que se deja mirar. He comprendido que para sanar esta economía de miedo, el mundo debe volver a escuchar el latido del corazón. No el corazón individual, sino el corazón común. Ese latido que une al niño con el anciano, al rico con el pobre, al creyente con quien busca sin nombre. Cuando el hombre recuerda que todos respiran el mismo aire, desaparecen las jerarquías. Queda solo la vida, desnuda, sagrada, suficiente. He sentido que el alma moderna necesita redescubrir la ternura. La ternura no es debilidad, es sabiduría, es la fuerza de quien no teme mostrarse humano. La ternura abre lo que el miedo cierra, una lo que la razón divide, cura lo que la violencia agrava. El futuro pertenece a los tiernos, no a los fuertes, porque los fuertes dominan, pero los tiernos transforman. He aprendido que la esperanza, cuando se siembra en medio del miedo, tiene un poder inmenso. No necesita condiciones, solo constancia. He visto almas que sin saberlo sostenían comunidades enteras con su sola fe silenciosa. Nadie las nombró, nadie las premió, pero su presencia cambió el clima del alma colectiva. Son ellas las que mantienen vivo el mundo. He comprendido que, a pesar de la oscuridad, el amor no ha sido derrotado, solo se ha vuelto más discreto. Ya no aparece en los grandes gestos, sino en los pequeños, en la mirada que no juzga, en la voz que escucha, en el pan compartido sin testigos. El amor, cuando el miedo domina, se hace más silencioso, pero también más verdadero. He sentido que el mundo, aunque asustado, aún puede redimirse, no con una revolución, sino con un retorno al corazón, a la sencillez, a la compasión. Tal vez la economía del miedo no desaparezca pronto, pero cada alma que elija confiar es un acto de resistencia divina, y cada acto así, por pequeño que sea, cambia la historia. Y así, bajo esta noche larga, el alma del mundo sigue respirando. A veces jadea, a veces calla, a veces canta sin voz, pero no ha muerto. Mientras alguien crea, mientras alguien perdone, mientras alguien ame sin medida, la creación sigue viva. El miedo podrá gobernar un tiempo, pero el amor no tiene plazo, porque lo divino, aunque silencioso, no retrocede. Solo espera, paciente, a que el corazón humano vuelva a recordar lo que nunca dejó de saber. He visto cómo el miedo se ha convertido en una arquitectura, no en una estructura de piedra o acero, sino en una red de pensamientos que envuelve al mundo. Cada decisión política, cada inversión, cada palabra pública lleva un tono de precaución disfrazado de prudencia. Se habla de proteger, pero lo que se protege no es la vida, sino la imagen. Se protege el poder, se protege el control, se protege el lugar en la historia, y mientras más se protege, más se pierde, porque todo lo que se guarda por miedo termina alejándose de su origen. He comprendido que la humanidad, al querer evitar el sufrimiento, ha terminado negando la vida. La vida es riesgo, y negarlo es negar lo divino que hay en nosotros. Dios mismo eligió el riesgo de amar al hombre libre, aun sabiendo que podía negarlo. La libertad es la forma más alta del amor, pero también la más frágil. En ella está la belleza y la tragedia. Cuando el hombre intenta suprimir el riesgo, renuncia a la posibilidad del milagro. Y sin milagros, la historia se vuelve mecánica, sin alma. He aprendido que el miedo, aunque parece global, nace en lo pequeño. Nace en el corazón que deja de confiar en otro corazón. Nace en la palabra que no se dice por temor a ser rechazada. Nace en la oración que se abandona porque parece no tener respuesta. Lo global comienza en lo íntimo, y si el miedo puede propagarse así, también puede hacerlo la fe. Una sola chispa de confianza puede encender un continente entero, aunque nadie lo sepa. He sentido que la humanidad actual vive como si todo tuviera un precio y nada tuviera valor. El miedo convierte el valor en precio.
Y cuando el valor se mide con monedas, la dignidad se pierde. He visto pueblos enteros entregar su esperanza a cambio de seguridad y luego descubrir que la seguridad no salva, solo adormece. La seguridad no da sentido, solo reduce el riesgo. Pero vivir sin riesgo es dejar de vivir. He comprendido que el alma colectiva, cuando se deja dominar por el miedo, empieza a olvidar su historia. Olvida sus canciones, sus silencios, sus rituales de esperanza. El miedo borra la memoria, y sin memoria no hay identidad. Cada generación que olvida el valor del sacrificio se vuelve más frágil, más manipulable. La memoria del alma es la que sostiene a los pueblos, no sus monumentos ni sus ejércitos. He visto comunidades sin nada material vivir en paz porque conservaban la memoria del amor, y he visto naciones poderosas quebrarse por dentro porque perdieron el recuerdo de lo sagrado. He sentido que el alma humana busca refugio donde no lo hay. Busca estabilidad en lo material, consuelo en lo inmediato, poder en lo visible, pero el verdadero refugio no está en las murallas, sino en la entrega. La entrega no protege del dolor, pero da sentido al dolor. He visto madres que perdieron a sus hijos encontrar consuelo al cuidar a otros niños. He visto hombres que lo perdieron todo encontrar su centro sirviendo a los demás. Ellos comprendieron que dar es el único modo de no perderse. He aprendido que el miedo se alimenta de la ilusión del control. Controlar es intentar detener el curso natural de la vida, pero el alma que controla no confía, y sin confianza el amor no puede respirarse. El control encierra lo que debería ser libre. Por eso la humanidad, al intentar controlarlo todo, se ha ido alejando de sí misma. Lo que se controla se separa, lo que se ama se une. He comprendido que incluso la religión puede volverse parte de esa economía del miedo. Cuando la fe se usa para imponer, ya no sana, asusta. Cuando se predica el castigo antes que la misericordia, el alma se endurece. Dios no necesita ser defendido, necesita ser vivido. La fe no se propaga con doctrina, sino con presencia. He sentido que lo más difícil en estos tiempos no es creer en Dios, sino dejarse creer por Él. Dejar que su mirada alcance lo más profundo sin defenderse. He sentido que el miedo global se alimenta del ruido. El ruido impide escuchar la voz interior, la única capaz de discernir lo verdadero. En el silencio se desarman las mentiras. Por eso el miedo necesita ruido constante, información, entretenimiento, consumo. El ruido distrae, el silencio revela. Pero he aprendido que el alma humana, incluso sumergida en ruido, conserva un rincón de silencio intacto. Ese rincón es indestructible y allí habita Dios. He visto en los jóvenes un anhelo que el miedo no logra extinguir. Aunque el mundo les ofrezca cinismo, ellos siguen buscando autenticidad. Aunque se les enseñe a competir, hay en ellos una sed de comunión. Esa sed es el signo de que el alma del mundo no ha muerto. Tal vez el nuevo renacimiento no vendrá de los grandes líderes ni de los sabios, sino de esa juventud silenciosa que se niega a temer. He aprendido que la verdadera riqueza es la relación. Cuando se pierde la relación, se pierde todo. Un árbol sin raíces, aunque parezca erguido, ya está muriendo. Una economía sin compasión, aunque crezca, está enferma. Una vida sin amor, aunque logre todo, está vacía. Lo que sostiene no es el éxito, sino el vínculo, y el vínculo solo existe donde hay confianza. He sentido que la creación entera espera algo del hombre, espera que vuelva a ser guardián y no propietario, que vuelva a mirar con gratitud y no con cálculo, que vuelva a bendecir lo que toca. El miedo hace del mundo un recurso, el amor lo devuelve a su misterio. Solo cuando se bendice lo que se tiene, se recupera la abundancia. Porque la bendición abre mientras la posesión encierra. He comprendido que la historia humana es una lucha constante entre el miedo y el amor. Ninguno desaparece, ambos habitan en nosotros.
pero solo uno puede gobernar. Cuando gobierna el miedo, el mundo se contrae. Cuando gobierna el amor, el mundo se expande. Esa expansión no es conquista, es comunión. Es la respiración del espíritu en medio del polvo. He visto que el alma humana puede soportar todo menos la pérdida de sentido. El miedo roba sentido. Por eso la primera tarea de la fe es devolverlo, no explicar, no justificar, sino acompañar hasta que el alma vuelva a confiar, acompañar en el silencio, en el dolor, en la confusión, acompañar sin prometer alivio, pero sin dejar solo. Eso es lo que Dios hace con nosotros y eso es lo que deberíamos hacer los unos con los otros. He aprendido a mirar la oscuridad no como enemiga, sino como lugar de gestación. Todo nace en la oscuridad, la semilla, el niño, la palabra, la fe. Lo que el miedo llama vacío, la fe lo llama espera. Cada noche prepara un amanecer. He sentido esa verdad en lo más profundo. Incluso cuando no hay señales, Dios sigue obrando. No se ha ido, trabaja en lo invisible. He comprendido que el alma del mundo, aunque herida, sigue siendo santa, porque fue creada para el amor y nada puede borrar ese sello, ni la guerra, ni el miedo, ni el tiempo. Lo divino no se pierde, solo se cubre, y bastará un solo gesto de verdad, una sola lágrima sincera, una sola mano abierta, para que lo eterno vuelva a mostrarse. Y así, en medio de esta economía del miedo, en esta era de cálculo y desconfianza, aún hay un respiro sagrado que no se ha extinguido. Cada vez que alguien actúa con amor, el mundo recupera un poco de su centro. Cada vez que alguien perdona, una herida invisible sana. Cada vez que alguien comparte, el aire se limpia un poco. He visto que el fin de esta guerra no vendrá por acuerdos ni tratados. Vendrá cuando el alma humana recuerde que fue creada para confiar. Cuando comprenda que la vida no es un intercambio de ventajas, sino un acto de donación. Y entonces, sin ruido, sin proclamas, sin triunfos visibles, el miedo comenzará a ceder. He comprendido que el miedo, por grande que parezca, no puede sostener eternamente al mundo. Es demasiado pesado, demasiado cansado. Llega un momento en que las manos que lo sostienen tiemblan y el alma recuerda que no nació para aferrarse, sino para confiar. He visto esa memoria despertarse en los lugares más inesperados, en una madre que canta a su hijo en medio de la guerra, en un anciano que comparte su pan, en un joven que decide ayudar aunque nadie lo mire. Esos gestos son la respiración del amor que no se ha extinguido. He aprendido que el mundo no se salvará por estrategias, sino por ternura. La ternura es la economía del alma. No acumula, no calcula, no teme. La ternura ofrece, sostiene, repara. En un tiempo donde todo se mide, la ternura se da sin medida. Allí donde llega, el miedo retrocede. No hay sistema que la compre, no hay ejército que la venza, porque la ternura no lucha, abraza, y al abrazar, transforma. He sentido que, aunque el miedo haya tomado el lenguaje del poder, el amor sigue hablando con la voz de los pequeños. Es una voz baja pero constante, no necesita micrófonos ni muros, se transmite en el aire. Una palabra amable, un perdón ofrecido, una mirada que escucha. He visto cómo esos gestos invisibles reconstruyen lo que el miedo había destruido. Nadie los celebra, pero Dios los cuenta uno a uno. He comprendido que la fe no está hecha de certezas, sino de memoria. Recordar que una vez fuimos amados, que seguimos siéndolo, que lo seremos siempre. Esa memoria basta para no rendirse. La fe no elimina el miedo, lo ilumina. No promete seguridad, promete sentido, y el sentido es más fuerte que la seguridad, porque quien encuentra sentido puede vivir incluso en medio de la tormenta. He aprendido a agradecer el miedo no como enemigo, sino como maestro. El miedo enseña los límites, y en los límites aparece Dios. Enseña que la fuerza no está en resistir, sino en confiar.
He comprendido que el amor verdadero no destruye el miedo, lo abraza hasta que se disuelve, como el amanecer que no pelea con la noche, sino que la transforma en luz. He sentido que la historia está cansada, demasiadas promesas rotas, demasiadas esperanzas vendidas, demasiados silencios impuestos. Pero debajo de ese cansancio late algo puro, algo que no ha sido tocado. Es la raíz de lo divino en el hombre, la chispa que ninguna guerra ha logrado apagar. Esa chispa es la certeza de que Dios aún habita entre nosotros, incluso cuando no lo nombramos. He visto cómo, tras cada crisis, el alma humana vuelve a buscar lo simple. Después del ruido, la necesidad de silencio. Después de la violencia, el deseo de reconciliación. Después de la pérdida, la gratitud. Esa secuencia se repite porque es la ley del Espíritu. Nada queda destruido si el amor pasa por en medio. Todo se transforma. La destrucción no es el final, es el inicio de lo nuevo. He comprendido que el miedo global no puede vencer la esperanza porque la esperanza no depende del resultado. La esperanza no espera que todo salga bien, solo confía en que todo tiene un propósito. He aprendido a mirar las ruinas sin tristeza. Las ruinas no son fracaso, son testimonio de lo que fue y semilla de lo que vendrá. El alma del mundo no está muerta, solo está aprendiendo a callar para escuchar su propia raíz. He sentido que la creación entera está en oración. El viento que pasa entre los árboles, el mar que murmura, la tierra que descansa después de la lluvia. Todo reza, aunque no use palabras, y cuando el hombre logra callar su miedo, puede escuchar esa oración universal. En ella no hay miedo, solo confianza. La creación no teme al futuro porque vive en el presente de Dios. He aprendido que la paz no es el final de la guerra, es el retorno al corazón. No depende de tratados ni de acuerdos, sino del alma que decide dejar de temer. Cada vez que alguien elige la paz, aunque el mundo no cambie, algo se ordena en lo invisible, y ese orden silencioso sostiene todo lo que permanece. He comprendido que el futuro no pertenece a los poderosos, sino a los que saben esperar. Los poderosos construyen con ruido, los que esperan con silencio. Y al final es el silencio el que perdura, porque el amor trabaja sin ser visto, y lo que el amor construye no se derrumba. He sentido que el hombre moderno ha llenado su vida de luces artificiales, pero aún busca la claridad verdadera. Esa claridad no se compra ni se fabrica, es la claridad del alma reconciliada consigo misma. Cuando el alma deja de luchar contra su sombra, la luz aparece sin esfuerzo. La sombra no desaparece, pero se vuelve lugar de descanso. He aprendido que Dios también habita en la sombra y que su luz no hiere, acaricia. He comprendido que toda esta economía de guerra, todo este miedo global, terminará disolviéndose en la paciencia del amor. Porque el amor es más antiguo que el miedo. Estaba antes del primer grito, estará después del último. Todo lo que nace del miedo muere, todo lo que nace del amor permanece. He visto pasar imperios, sistemas, doctrinas, y en medio de todo eso, la bondad sencilla ha sobrevivido. Nadie la puede vencer porque no pertenece al tiempo, pertenece a lo eterno. He sentido que la oración ya no necesita palabras. Basta el silencio de un corazón que se entrega. Allí donde el alma calla, Dios habla. No con frases, sino con presencia. Y esa presencia basta. No explica, no ordena, no promete. Solo está. Y en su estar todo se aquieta. He aprendido a mirar el mundo sin exigirle respuestas. El mundo es un misterio que se ofrece, no un problema que se resuelve. La fe no busca entender, busca amar, y amar es entender lo esencial sin necesidad de preguntas. He comprendido que el alma humana, a pesar de todos sus miedos, sigue siendo imagen de lo divino. Que el hombre, incluso cuando cae, sigue reflejando algo de la bondad original. Que
que no hay caída definitiva para quien conserva la memoria de su origen, y el origen es amor. He sentido que la historia avanza hacia un silencio necesario, no un silencio de ausencia, sino de madurez, un silencio que prepara una nueva palabra, más pura, más verdadera. Cuando el miedo se apague, la humanidad volverá a hablar desde el corazón, y esa voz será suave pero clara. No hablará de poder, hablará de presencia, no hablará de dominio, hablará de comunión. He aprendido que la última palabra de la historia no será el miedo, ni la guerra, ni la muerte, será el amor. Lo sé, no por esperanza ingenua, sino por experiencia, porque lo he visto en los ojos de los moribundos, en la calma de los pobres, en la ternura de quienes siguen creyendo sin razón. Allí donde todo parece perdido, el amor aparece silencioso, inmenso, inquebrantable. Y así, al final de este camino, dejo que el alma descanse en lo que siempre fue su centro. No hay economía más perfecta que la del don, no hay victoria más grande que la de la confianza, no hay riqueza más alta que la de amar sin temor. El mundo seguirá girando, los hombres seguirán buscando, pero Dios ya está aquí. En cada respiro, en cada silencio, en cada corazón que aún se atreve a creer. La paz del Señor permanezca en todo lo que vive y que el miedo finalmente se rinda ante la ternura, porque el amor desde su silencio ya ha vencido.